Estamos entrando en una de las semanas más importantes del año para los fans de Marvel. Cada vez aparecen más reportes sobre Avengers Doomsday y aunque Marvel Studios todavía no ha hecho ningún anuncio oficial, medios muy confiables ya están adelantando información que apunta a que la campaña de promoción está a punto de comenzar. Esta semana conocimos la posible duración de la película, cuándo saldrán a venta los boletos y todo lo que indica que el primer tráiler está mucho más cerca de lo que imaginábamos. Pero eso no fue todo, también hubo novedades importantes sobre el futuro de los X-Men, una muy buena noticia para los fans de Nova, nuevas declaraciones de los hermanos rusos sobre Doomsday y como ya es costumbre, algunos de los rumores que están dando mucho de qué hablar. Así que vamos a repasar todo lo que ha ocurrido en el mundo de superhéroes en este nuevo video de noticias. La San Diego Comic Con está a la vuelta de la esquina y si algo nos ha enseñado Marvel en los últimos años es que en las semanas previas suelen estar llenas de mucha información. Y en esta ocasión tenemos un poco de todo, reportes publicados por medios tan confiables como The Hollywood Reporter y Deadline, declaraciones oficiales de Kevin Feige y de los hermanos Russo, además de los rumores que como siempre vale la pena comentar dejando muy en claro que nada de esto está confirmado. Y antes de comenzar, quiero aprovechar para recordarles que este 25 de julio vamos a estar completamente vivo aquí en Mike's Basement cubriendo el panel de Marvel Studios en la Hall H en San Diego Comic Con. Si finalmente vemos el primer tráiler de Avengers Doomsday, nuevos anuncios o cualquier sorpresa que Marvel tenga preparada para nosotros, vamos a reaccionar a todo en directo. Así que de una vez vayan apartando la fecha porque los espero por aquí. Ahora sí, vamos con las noticias. Y empecemos con la más importante de la semana. Pues de acuerdo con un nuevo reporte publicado por The Hollywood Reporter, Avengers Doomsday tendría una duración de 2 horas con 46 minutos. Es importante aclarar que al momento de este video Marvel todavía no ha confirmado oficialmente este dato, pero considerando el historial de The Hollywood Reporter estamos hablando de una fuente con un nivel de credibilidad bastante alto. Si esta duración termina siendo la definitiva, Doomsday se convierte en una de las 3 películas más largas de la historia del MCU, quedando únicamente por detrás de Avengers Endgame. Y la verdad que tampoco resulta una sorpresa total. Estamos hablando de una película que reunirá a los Avengers, los Fantastic Four, los Thunderbolts, los X-Men y a decenas de personajes en más de una historia. Era prácticamente imposible pensar que Marvel pudiera contar algo de esta escala en poco más de 2 horas. Pero este mismo reporte también reveló otro dato bastante interesante, y es que según The Hollywood Reporter la preventa de boletos comenzará este 20 de julio. Y de nuevo, esto no es un anuncio oficial por parte de Marvel, pero sí un reporte que empieza a dibujar un calendario bastante claro para las próximas semanas. Y aquí es donde todo empieza a conectar, pues hace apenas unos días también supimos que Marvel Studios regresa al Hall H y este se celebrará el 25 de julio. Y es el propio The Hollywood Reporter quien señala que se espera que el primer tráiler de Avengers Doomsday debute precisamente este día durante el evento. Y si unimos todas las piezas, el panorama empieza a tener mucho sentido. Una preventa apenas 5 días antes de la Comic Con y un posible primer tráiler durante el panel más importante del año serían exactamente el tipo de estrategia que esperaríamos para iniciar una campaña promocional de la película más grande que Marvel tiene en el horizonte. Después de meses de filtraciones, artes conceptuales, rumores, y parece que por fin estamos entrando en la etapa donde la conversación empezará a girar alrededor de una información mucho más concreta. Y justamente hablando de Doomsday, esta semana también tuvimos nuevas declaraciones de los hermanos Russo que nos dan una mejor idea de qué es lo que están construyendo en la película, con uno de los repartos más grandes que hemos visto en el cine de superhéroes. Pues durante una entrevista con Soundspear Magazine, Joe y Anthony Russo fueron cuestionados sobre uno de los mayores retos que enfrenta Avengers Doomsday. Y es una pregunta completamente válida. ¿Cómo haces una película donde conviven los Avengers, los Cuatro Fantásticos, los Thunderbolts, los X-Men y muchos otros personajes sin que algunos terminen sintiéndose como simples cameos? Y la respuesta de los directores fue bastante interesante, pues según explicaron su proceso creativo consiste en imaginar la película desde el punto de vista de cada personaje. Es decir, antes de pensar únicamente en la historia principal, intentan entender cómo vive cada héroe los acontecimientos de la película, incluso si únicamente aparecen durante una pequeña parte de la historia. Joe Russo lo explicó diciendo que resulta muy estimulante filtrar la narrativa desde la perspectiva de los personajes, sobre todo aquellos que quizás solo participan en un fragmento del conflicto, porque eso les ayuda a que cada uno tenga una voz propia y una motivación clara. Una filosofía que de alguna manera ya hemos visto desde Infinity War. En aquella película vimos cómo cambiaba constantemente el protagonista. Había momentos donde seguíamos a Tony Stark, donde veíamos la historia de Thor y después los Guardianes de la Galaxia o Steve Rogers. Y aún así todo se terminaba sintiendo como una sola historia. Evidentemente Doomsday parece ser un proyecto todavía mucho más ambicioso.
El número de personajes involucrados es mayor y por eso mismo será fundamental que cada uno tenga un propósito dentro de la narrativa y no aparezca únicamente para estar presente en la película y cumplir. Al final, uno de los mayores elogios que recibió Infinity War y Endgame fue precisamente ese equilibrio entre tantos protagonistas, así que resulta tranquilizador saber que los rusos siguen apostando por una metodología muy parecida a lo que ya les funcionó. Y ya que estamos hablando de los rusos, durante esta misma entrevista también surgió una de las preguntas que prácticamente todos los fans tenemos desde que se anunció el regreso de Robert Downey Jr. ¿Qué pasa con Doctor Doom? Más específicamente, ¿por qué se parece a Tony Stark? Joe Russo fue cuestionado directamente sobre este tema y aunque evitó entrar en muchos detalles, sí dejó una respuesta que seguramente va a tranquilizar a muchos. Y es que cuando le preguntaron si la película explicaría el parecido entre ambos personajes, él solo respondió: "No voy a revelar nada, pero todo tendrá sentido cuando veas las películas". Es una respuesta muy breve, pero al mismo tiempo importante, porque confirma que Marvel no está ignorando el elemento ni espera que el público simplemente acepte que Robert Downey Jr. ahora interpreta a otro personaje sin ninguna explicación. Existe una razón detrás de esta decisión. ¿Cuál será esa razón? Bueno, pues eso sigue siendo un misterio. Podría estar relacionada con el multiverso, con alguna variante, con la historia personal de Victor Von Doom o con algo completamente distinto. Pero por ahora todo esto sigue estando en el terreno de la especulación. Al menos ya sabemos que este será uno de los misterios que Avengers Doomsday buscará responder y no un detalle que quedará en el aire. Y mientras seguimos conociendo un poco de los nuevos detalles sobre el final de la saga del multiverso, Kevin Feige también aprovechó esta semana para hablar del siguiente gran capítulo que espera el universo cinematográfico de Marvel. Pues después de años de pistas, apariciones especiales y pequeños adelantos, Kevin Feige volvió a hablar de uno de los proyectos más esperados por los fans del MCU, la nueva película de los X-Men. Durante una entrevista reciente, el presidente de Marvel Studios confirmó que la película llegará después de Avengers Secret Wars. No dio una fecha específica ni reveló nuevos detalles sobre la historia o el elenco, pero sí dejó claro que los mutantes representan una parte fundamental del futuro del estudio. Feige comentó que llevar una nueva versión de los X-Men al universo cinematográfico de Marvel ha sido su sueño desde hace muchos años, y está muy emocionado por finalmente poder hacerlo realidad. La declaración quizás no parezca enorme a simple vista, pero sí nos ayuda a entender cómo está planeando Marvel para los próximos años. Pues durante los últimos años existió la duda de si los X-Men aparecerían de lleno antes de Secret Wars o si este evento serviría como una especie de reinicio para introducir a la nueva generación de mutantes. Y con estas declaraciones todo apunta a la segunda opción. Esto también explica por qué hasta ahora Marvel ha preferido utilizar personajes mutantes de manera muy puntual, como ha ocurrido con Beast, Charles Xavier, Wolverine o Deadpool sin presentar alguna alineación definitiva de los X-Men dentro del MCU. Parece que Marvel quiere que ese debut sea un acontecimiento propio y no algo que quede opacado por una película tan gigantesca como lo puede ser Secret Wars. Y justamente hablando del futuro del universo compartido, esta semana también llegó una noticia que muchos fans llevaban esperando años. Pues de acuerdo con el reporte exclusivo de Deadline, Marvel Studios ya tiene oficialmente en desarrollo una película de Nova. El medio informa que Michael Waldron será el encargado de escribir el guión y que incluso existe una posibilidad de que también termine dirigiendo el proyecto. Waldron no es un nombre cualquiera dentro de Marvel. Fue el creador de la primera temporada de Loki, uno de los arquitectos de la saga del multiverso y actualmente también está participando como guionista en Avengers Doomsday. Que Marvel vuelva a confiar en él para desarrollar un personaje completamente nuevo habla del peso que sigue teniendo dentro del estudio. Nova es uno de esos héroes que los fans llevan pidiendo prácticamente desde que comenzó el MCU. Durante años escuchamos rumores sobre películas, series y apariciones especiales que nunca terminaron materializándose. Ahora, por primera vez, tenemos un reporte sólido de que un proyecto realmente está avanzando. Eso sí, todavía quedan muchísimas preguntas por responder. Deadline no nos especifica qué versión de Nova va a protagonizar la película. Puede tratarse de Richard Rider, el personaje más conocido de los cómics, o de Sam Alexander, una versión mucho más joven que también ha ganado bastante popularidad en los últimos años. Y tampoco sabemos en qué momento se desarrollará la historia ni si forma parte de la siguiente gran saga del MCU. Pero lo importante es que poco a poco Marvel empieza a mover sus piezas sobre lo que vendrá después de Secret Wars. Y eso hace todavía más interesante el seguir de cerca todas las noticias que vayan apareciendo durante los próximos meses. Ahora sí, dejando a un lado la información respaldada por medios y declaraciones oficiales, es momento de entrar en el terreno de la rumorología. Y como prácticamente todas las semanas, también surgieron algunos rumores que han generado bastante conversación en redes. Como siempre, antes de empezar, vale la pena aclararlo desde el principio. Nada de lo que te voy a comentar a continuación ha sido confirmado oficialmente. Así que tómatelo únicamente como información que está circulando y que podría cambiar o incluso resultar siendo falsa. Y lo primero tiene que ver con la esperada película de X-Men, pues en los últimos días comenzó a circular el reporte de que Adam Driver ha sido elegido para interpretar al villano de la película,
y se ha comentado que puede ser Magneto, en el reinicio de los mutantes dentro del MCU. Hasta el momento no está claro de dónde surgió originalmente la información, y ningún medio de talla como Deadline Variety o The Hollywood Reporter lo ha respaldado, por lo que conviene ser bastante cautelosos. Dicho esto, es un nombre que lleva años constantemente en las conversaciones para los fans del MCU. Driver ha demostrado en varias ocasiones que puede interpretar a personajes complejos, imponentes y con una enorme carga emocional. Por ello, no resulta extraño que muchos lo vean como un candidato interesante para dar vida a Eric Leshner. Sin embargo, por ahora no pasa de ser un rumor y habrá que esperar a que medios más sólidos o que el propio Marvel Studios se pronuncien al respecto. El segundo reporte de la semana nos lleva completamente fuera del MCU, pues diversas cuentas comenzaron a asegurar que el personaje que Scarlett Johansson tomará en The Batman Parte 2 ya se conoce, pues según esta versión interpretaría una adaptación mucho más realista de Poison Ivy, presentada como una asesina serial obsesionada con las plantas y el uso de toxinas para atacar a las personas más poderosas en Gotham. El rumor va mucho más allá, pues afirma que Sebastian Stan interpretaría una versión de Victor Sass, mientras que Charles Dance daría la vida a un líder de una organización secreta integrada por la élite de Gotham, convirtiéndose en uno de los personajes claves de esta historia. Es un reporte bastante específico y quizás demasiado específico para no venir acompañado de una fuente sólida, y precisamente por eso es importante mantener cautela. Hasta el momento Warner, DC o el propio equipo de Matt Reeves no han confirmado absolutamente nada, aunque ya sabemos que estos tres actores sí están formando parte de la película. Así que, aunque la idea ha despertado bastante interés entre los fans, por ahora sigue perteneciendo al terreno de la especulación. Por ahora no nos queda más que esperar a ver si esto se materializa en algo, aunque la idea de ver a Scarlett Johansson como Poison Ivy parece algo bastante interesante. Y con esto terminamos el repaso de las noticias más importantes de esta semana. La buena noticia es que si todos estos reportes terminan cumpliéndose, las próximas semanas podrían estar cargadas de anuncios muy importantes para Marvel, especialmente conforme nos empecemos a acercar a la San Diego Comic Con. Ahora es momento de que me digas, ¿tú con qué noticia te quedas de esta semana? ¿Te emociona todo lo que apunta a que el primer tráiler de Avengers Doomsday llegará durante la Comic Con? ¿Tienes ganas de ver una película de Nova dentro del MCU? Y si los rumores terminan siendo ciertos, ¿te convencería Adam Driver como Magneto? ¿Scarlett Johansson como Poison Ivy? Como siempre te leo aquí abajo en los comentarios. Y antes de irme les recuerdo que este 25 de julio tendremos cobertura completamente en vivo del panel de Marvel Studios en San Diego Comic Con. Si finalmente se presenta un tráiler de Avengers Doomsday o Marvel anuncia nuevos proyectos para el futuro del MCU, vamos a estar reaccionando en tiempo real aquí en el canal. Así que asegúrense de estar suscritos, activar la campanita y acompañarme ese día porque promete ser uno de los eventos más importantes del año para los fans de Marvel. Esto fue Mike's Basement, muchas gracias por ver el video y nos vemos en la siguiente.